Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y un placer como siempre acompañarlos. Hoy es viernes, empezó este mes de junio, muy contentos con el Nacional. ¿O no, doctor Alarcón? Nacho, muy contentos, que uno diga muy contentos, no. ¿No? El equipo va bien. Entonces, ¿ustedes cuándo van a estar contentos? Pero Nacho, hombre, ya pasó a la otra etapa, estén contentos, hombre. Nacho sí, pero los hinchas no están contentos. ¿Sabes? O sea, si a mí me preguntan el balance matemático Nacional, mire, fue campeón de Superliga. Clasificó a los 8 y clasificó faltando 2 jornadas de Copa Libertadores a la siguiente instancia del torneo continental. Por ende, cumplió los objetivos. Pero ¿qué es lo que espera el hincha? Que el equipo juegue bien, que juegue bonito, que tenga toque de pelota, profundidad en ofensiva. Y de momento eso no lo tiene el equipo. Sin embargo, cumple, Nacho, los resultados. ¿Usted qué prefiere, jugar bonito o cumplir con resultados? Ganar, Eso y es lo pasar a la elemental. gente, ya, eso es un partido. Esa es la Es esencia ganar, del no objetivo, es es jugar esa. bonito, es ganar. Ah, bueno. Entonces, Ganar. en ese orden de ideas, vamos bien Entonces, Atlético que los hinchas Nacional. estén contentos, van para arriba. Total, van para arriba. Lo ideal sería jugar bonito y ganar. Y ganar. Pero hay veces esa mezcla no se da. Pero jugar bonito requiere tiempo, Nacho. Requiere tiempo. Y Paulo Autori no ha tenido tiempo. En realidad tiene 4 meses al frente del equipo y lo tiene punteando en lo que lo coloque a competir. Bueno, don Duber, Nacho. mire, se inició esa mesa de diálogo para la paz total. Sí, señor. Un tema que uno como que no entiende porque pues Petro dice que él ya no, pues, o sea, que sí queremos la paz, pero que ya no se hable de paz total. ¿Qué pasó con el doctor Quijano? Cuénteme a ver. No, Nacho, mire, él está como observador y él hizo presencia hoy allí en la cárcel de Itagüí, la cárcel de máxima seguridad, junto con otros defensores de los derechos humanos que tuvieron la oportunidad de, junto con el comisionado de paz y algunos cabecillas de bandas delincuenciales, instalar esta mesa de diálogo con muchos de los cabecillas que hoy se encuentran allí en la cárcel y que le están apostando al tema de la paz total. Pues esta instalación es primero, Nacho, como un llamado y para conocer en qué es lo que van a trabajar. No se ha acordado todavía ningún punto. Este primer momento era simplemente como un acercamiento y dejar muy claro pues en el tema de avanzar. De hecho, muchos de los que estaban presentes allí en la instalación de esta mesa, pues estaban haciendo un llamado a las partes para que efectivamente no fuera una mesa más. Allá está el doctor Quijano, Nacho, como usted lo ve. Sí, señor. Para que no fuera una mesa más, sino que efectivamente se pudieran lograr cosas porque hay cabecillas de todos los grupos delincuenciales, buena parte de los grupos delincuenciales que hoy operan en el Valle de Aburrá y pues el llamado es precisamente a tratar de tener un buen acuerdo que permita introducir todas estas bandas delincuenciales al tema de la paz. Muy bien, y entremos en la cosa política. Ahora que tengamos a don José Gil que está preparando un material para mostrarles más adelante, hablaremos un poco de una publicación que salió hoy acerca del posible candidato o precandidato. Pues todo el mundo lo tenía en la gobernación. Esta publicación lo llevó, según sus fuentes, a que podría ser precandidato a la alcaldía de Medellín. Estamos hablando de Luis Pérez. Más adelante hablaremos un poco de ese tema. Por ahora, Juan David Valderrama entregó firmas. ¿Cómo le fue? Pues a él le fue, digamos que bien, Nacho, porque logró entregar 100.000 firmas. Una situación destacada en comparación con otros candidatos es que el señor Valderrama manifiesta que él lo hizo con muy poco dinero y que realmente fue ayuda que recibió de muchos voluntarios que recorrieron las comunas de Medellín. Diría uno que es bastante cierto porque, mire, son 100.000 firmas y él comenzó a recogerlas en el mes de febrero. También, pues, el señor Valderrama lo hemos traído incluso acá a la mesa y hemos conversado sobre esas posibles coaliciones, pero él dice que él por ahora no piensa en eso, que van firme y tampoco es de los que dice que la política es cambiante. Él dice que lo único cambiante son los principios de las personas que no guardan la ética en el tema de la política. Por ahora, en esos días que restan, pues se va a dedicar también a continuar construyendo lo que sería su plan de gobierno. Óigame, María Andrea, hoy estamos muy pendientes del debate de las transferencias de EPM en el Consejo. Esto pues ha tomado un vuelo bastante grande de parte de la administración y también de parte de los concejales, donde realmente no se ve como ningún ánimo en la aprobación de darle salida a estas transferencias. Sí, ¿Qué pasó? ¿Hubo debate, no hubo debate o qué fue el enredo? Nacho,
En las sesiones ordinarias, hoy durante este segundo día del Consejo de Medellín, pues estaba programado el debate en comisiones conjuntas, la Comisión Primera y la Comisión Segunda, quienes son los responsables de poder debatir este proyecto para transferir los 330.000 millones de pesos de EPM que respaldarían varios programas sociales del Plan de Desarrollo del alcalde Daniel Quintero. Se aplazó el debate, advertido por varios concejales en el sentido que decían que había vicios en esta citación, dado que se hizo de un momento a otro. Situación que yo puedo decir, Nacho, hay una página que se llama el CIMI en el Consejo de Medellín y ayer no estaba programado todavía en el CIMI. Al parecer pues se citó en horas de la tarde porque los concejales incluso advirtieron que era importante aplazarlo para poder estudiar más en detalle. Incluso estaban esperando una información también de EPM. ¿Para cuándo quedó? Próximo martes 6 de junio a la 1 de la tarde. Pero le quiero contar rápidamente lo siguiente. Mire, son dos comisiones. En la comisión primera, los siguientes concejales votarían por el no. Carlos Ríos, que pertenece al Centro Democrático, Simón Pérez, no hace parte del Centro Democrático, pero votaría no, Sebastián López del Centro Democrático y Daniel Duque de Alianza Verde votaría no, ahí van 4 votos por el no. Carlos Romero, Babington Flores y Aura Marlene Alcila votarían por el sí. De la Comisión Segunda, Fabio Rivera, Lucas Cañas, Lina García y Jaime Cuartas votarían por el sí a estas transferencias. Quien votaría por el no sería Claudia Ramírez y Alfredo Ramos del Centro Democrático. El único voto que estaría para desequilibrar un poco esta situación sería el de la concejal Dora Saldarriaga. La intención es que eso se debata en Comisión Primera y Segunda. No escucha a Luis Bernardo Vélez ahí. Lo que pasa es que él no pertenece a esta comisión. Son dos, la Comisión Primera y Segunda es a donde cae primero este proyecto. Si ese proyecto se niega, pues pasaría a un debate en plenaria. Y ya el presidente Fabio Rivera pues también podría decir, bueno, vamos a pasar este proyecto a que lo estudie otra comisión. Pero hay una situación acá particular. El alcalde Daniel Quintero había dicho pues que él definitivamente iba a retirar este proyecto, pero vemos que aún así lo volvió a incluir en estas sesiones ordinarias. Los concejales están renuentes, no quieren aprobarlo porque dice que le han dado suficiente dinero, le han aprobado suficiente dinero a esta alcaldía con el propósito de que lleve a cabo los programas sociales. Oiga, bien enredado todo ese cuento. Y entre otras, el diputado Luis Peláez le dijo al gobernador que hablara de algo. Sí, es que ayer se nos pasó y ayer se instalaron las sesiones del Consejo de Medellín, pero también se instalaron las sesiones de la Asamblea de Antioquia. A diferencia, eso también hay que decirlo, Nacho, a diferencia del Consejo de Medellín, en la instalación de la Asamblea de Antioquia sí asistió el gobernador Aníbal Gaviria. En la instalación del Consejo de Medellín hace mucho tiempo que no asiste el alcalde Daniel Quintero Calle. Durante esta instalación de la Asamblea, pues intervino, como hace parte del reglamento, la oposición, el diputado Luis Peláez, quien le pidió al gobernador de Antioquia que se pronunciara realmente sobre lo de las tarifas de energía, porque el alcalde de Medellín dijo, venga, vamos a congelar las tarifas, pero no solamente para Medellín, sino que las vamos a congelar para los 125 municipios del departamento. Ahí ya entra entonces a un resorte que le corresponde al gobernador de Antioquia, pues diría uno, entrar a validar o respaldar realmente si se van a congelar o no, y esto fue lo que le dijo el diputado Luis Peláez. Eso sin duda sería una buena noticia si fuera real. Pero la pregunta es, ¿usted entonces va a guardar silencio como lo hizo con los seguros de Hidroituango, como lo ha hecho en otras ocasiones, o realmente sí va a alzar la voz y le va a decir a Antioquia que eso es una mentira? Porque durante los primeros años, gobernador, usted gobernó con Daniel Quintero. Hoy su exsecretario de gobierno dice que no, pero así lo hicieron en el túnel del Toyo y en otras situaciones que generan, digamos, incertidumbre, pero le pedimos eso. Me queda una duda, María Andrea. Señor. ¿Por qué está haciendo esa reclamación? Sí, es que en última instancia el que maneja las tarifas es EPM y EPM pertenece a la alcaldía. Porque la ministra Irene Vélez también se había pronunciado advirtiendo que realmente esta fórmula que mencionó el alcalde de Medellín y el gerente era una fórmula que se había utilizado durante el COVID-19. Lo que le está pidiendo básicamente el diputado es, venga, gobernador, intervenga, no deje que realmente esta situación se vuelva como una bola de nieve y que las personas crean que les van a disminuir realmente las tarifas, porque no es una Pero el discusión. gobernador, ¿qué tiene que ver ahí? Nada, porque esto es un problema o de Estado, ¿sí? Lo que pasa de es la que CREG y esto. involucra... Y el gobernador no puede tomar decisiones. Lo único No, que puede decir, más lo que le está pidiendo este señor es salga a decir que Quintero está diciendo mentiras. Porque eso es Básicamente, sí. básicamente que se pronuncie más que todo porque implica no el área metropolitana, sino los otros municipios del departamento. Le creo lo que usted y tiene toda la razón. Pero lo que le está diciendo es que tenga una acción política.
Sí, claro. Porque el gobernador Pero ¿sabe nada por que qué hacer, el pero ¿sabe gobernador por ni qué le está puede pidiendo? prometer ni puede decir Pero nada. ¿sabe por qué le está pidiendo esa acción política? Porque esta sesión de la Asamblea fue ayer jueves y el miércoles Luis Fernando Suárez, quien aspira a la gobernación de Antioquia, ¿cómo le parece que escribió un trino pues hablando en contra de Daniel Quintero? Diciendo pues que en ningún momento lo había apoyado y que es lamentable y que se arrepiente en un primer momento cuando Daniel Quintero quedó alcalde en el año 2019, cuando lo felicitó. Entonces se montan en este caballito de batalla Claro. y dice, venga, y entonces usted Están- se va a quedar callado frente a esto cuando su exsecretario de gobierno dice que ahora no lo apoya, pero realmente sí lo apoyó. Luis Peláez lo que quiere es sangre. Es sangre. Sangre, sí, lo que quiere es que pongan a pelear. Entonces que el gobernador salga a decir, y el gobernador no tiene nada que ver, ni puede definir, ni puede decir sí o sí no. Pues, Nacho, si es- Empresas yo Públicas diría- de Medellín por ley puede bajarle las tarifas a todos los que le está prestando el servicio, pues lo hace. Pero ya sabemos, Nacho, que realmente no es una disminución. Yo sí diría que el No, está gobernador de bien. Antioquia debería manifestarse en el sentido de generar aclaraciones para las personas que vivimos en los otros municipios del departamento de Antioquia, de, venga, ¿esto sí es realmente una rebaja o cómo funciona la situación? por eso, Porque el sangre. alcalde de Medellín no le corresponde tampoco A nuestro aclarar ese invitado tipo se de está riendo bravo. explicaciones. Sangre, ¿sí o no? Eso es lo que están pidiendo. ¡Sangre! Pero, Nacho, Hombre, sí que le es corresponde intervenir, porque No es que para son los... nada, yo no estoy de acuerdo. Nacho, para no. hacer una aclaración, Sí, claro. no, Yo, porque- pues de mi concepto, sí. No, porque él no nada que ver con esa empresa. No sabe cuáles son lo que hicieron, en qué se fundamentaron, qué va a decir. Sangre. Salga a decir que estaban diciendo mentiras, no nos rebajaron, eso básicamente fue un pequeño congelamiento. Pero es lo mismo que Irene Vélez, entonces no tendría por qué dar explicaciones sobre la... No, porque ella sí viene del Estado. Porque Pero es que ella no controla cree. tampoco esa No fórmula, importa. digo, lo pueden Sí, hacer. pero ella tiene mucha incidencia en la CREC. Pongan la firma. Pero recordemos que esta decisión no viene de la CREC, es una No, yo fórmula... sé, pero ¿quién sanciona después si se equivoca aquí EPM? La CREC lo sanciona. Pero en esta ocasión no va a haber ninguna sanción porque ellos están pues bajo los parámetros que emitieron desde el COVID-19. Amanecerá y veremos. Le digo que sí va a pasar algo ahí. Bueno, pues, enseguida vamos a hablar de todo este asunto con José Gil, que está haciendo todos los recortes, pero bueno, desde muy temprano, todo este escándalo de esta señora Saravia, en fin, esto está patas arriba. Y Eso Nacho- fue de llanto, de gritos, bueno, en fin, eso como que hubo una reunión bastante compleja entre Petro, Saravia y Benedetti. Y Benedetti. Pero como que la cosa fue compleja. En última instancia, pues el presidente Petro dice, aquí no están ninguno de los dos, y están tan enredados para afuera. Pero es que, Nacho, mire, le están saliendo más ruidos al presidente de la República desde su índole interna, desde su mismo grupo, que desde los ataques que le puede hacer la oposición o quienes no están de acuerdo con él, lo cual es un exabrupto si se piensa que se va a caer el gobierno, pero por lo que está pasando internamente. Y ese ruido tan grande que ha generado todo lo que ha involucrado ese hurto del cual fue víctima Laura Saravia, jefe del gabinete, es que es un cargo muy Presunto. importante, o sea, ese presunto hurto presunto. que se haya dado, que ya no se establecieron si eran 4.000, 5.000, 7.000 dólares, pues ha sido tanto, Nacho, que desencadenó que no era solo un hurto, sino que ha venido entonces que ya también se están presentando interceptaciones ilegales de los teléfonos, unas salidas muy desafortunadas de Clara López diciendo que cómo van a comparar una interceptación a alguien que funge como sirvienta con alguien de las altas cortes. Por favor, una interceptación ilegal es rechazable en cualquiera de los índoles. Y el presidente de la República anunciando en un acto público ya su última determinación, y es para que se adelanten todas las investigaciones como tienen que ser, con todas las garantías que se tienen que dar, porque las puertas de Palacio, abro comillas, están abiertas para que se adelanten las investigaciones. Salen de su cargo en este momento Laura Saravia y Armando Benedetti, quien también se había visto involucrado en ese escándalo, pues porque él había tenido primero contratada a esta señora, con quien también hubo un presunto hurto, etcétera y demás. Esta fue la carta de agradecimiento que dio Laura Saravia al presidente de la República, Gustavo Petro, a su salida, diciendo tener la tranquilidad de haber obrado correctamente, con integridad y sin interés particular, dice en una parte de su texto. Pero mire, también está diciendo el presidente de la República, Gustavo Petro, acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas. Decía anoche el presidente de la República, luego de que se conocieran pues las investigaciones que ya dieron a lugar la Fiscalía. Nacho, mire, yo quiero cerrar esto con una frase, pero Nacho, dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
es una tristeza lo que está pasando. ¿Vieron ustedes? Eso es una editorial bien chévere. El poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, muy enredado todo el asunto y de hecho ahora vamos a ver algunas de los comentarios que hizo el presidente Petro, donde de hecho inclusive se va por ahí en algunas partes diciendo casi que hablando de corrupción en la fiscalía, de que este señor, en fin, que está llamando a otras cosas. Entonces se está armando el debate, ya lo están volteando hacia el fiscal, sabiendo de que esta señora Saravia se equivocó. Y Benedetti también tiene sus enredos por ahí. Pero bueno, 2 personas más. Se le descompone el gobierno al presidente Petro. Vamos a ver cómo vuelve y lo organiza rápidamente. Doctor Alarcón, no lo voy a dejar a usted blanqueado. Acuérdate que aquí no hablamos de la otra palabra. No, usted no queda blanqueado nunca. Colombia, ¿qué pasó con Colombia? No, Nacho, va a pasar. Mañana juega la Selección Colombia de fútbol. El equipo sub-20 del profe Héctor Cárdenas tiene el reto más importante, pensaría uno, en la cita orbital de momento, que va a ser enfrentar a la Selección de Italia. Partido por los cuartos de final. El equipo colombiano, de superar esa fase, avanzaría a la semifinal del torneo que se ejecuta en Argentina y esperaría rival entre la selección de Nigeria o la selección de Corea del Sur, que terminó eliminando el día de ayer a la selección de Ecuador 3-1. Ah, no le creo. Sí, sí, Nacho. Hay una ilusión bonita, Nacho, de poder jugar o visualizar una semifinal del mundo entre Ecuador y Colombia, ¿sabe? Pero desafortunadamente el equipo ecuatoriano mostró mucho más ímpetu, mucho más rápido, vertiginoso. El arquero Caicedo de la selección ecuatoriana cometió un par de errores y terminó cobrándole factura al equipo ecuatoriano y quedándose con con el acceso a la fase de los cuartos de final. Complicaciones para el equipo colombiano. El equipo italiano es un equipo que se defiende muy bien, seguro en la parte de atrás, transiciones rápidas a lo fútbol italiano. No se pueden permitir errores en la parte defensiva de la selección Colombia y tratar de estar mucho más fino con el gol. Yo sé que le metimos 5 a Eslovaquia en el partido anterior, pero normalmente no venía muy fina la ofensiva de la selección Colombia porque se producía mucho y se marcaba muy poco. De Águilas Doradas a Cóndor herido. Es que, ¿sabe por qué cuando empieza el programa, él es cantando vallenatos aquí en el programa? Usted ha visto una cosa más... Oiga, pero usted lo va a decir, usted ya tiene sanción hoy. ¿Por qué, Nacho? Pero aquí cocinado, no podemos prender el aire acondicionado. Porque claro, de la gripita, y ya va ahí que para urgencias, a ver si lo inyectan y toda la cosa, y le ponen suero. Y mire la cara, no tiene cara de enfermo. Pero a esa hora mire la cara sonriente, rozagante. A esa hora las urgencias no están Hasta en los abiertas, peores Nacho. momentos hay que sonreírle la vida, Nacho. A estas horas las urgencias no están abiertas. Bueno, hábleme, eso fue lo que pasó. Le ganó el Nacional a la... Claro, Nacho, pero es que ¿sabe por qué Cóndor herido? Porque es que las Águilas venían súper bien, Nacho. 39 puntos, el líder del todos contra todos. El técnico Lucas González tenía, obviamente, en su equipo esa visión de poder meter a las Águilas a la gran final del fútbol colombiano y se desinfló. Típico equipo que lidera todo el torneo, pero cuando entra a los 8 se cae. De 9 puntos disputados, solamente ha sumado 1 y está prácticamente eliminado. Usted ya sacó la camándula, me imagino. ¿Para qué? ¿No la saca? Todavía no la ha sacado, Nacho. No me Porque preocupe. según dice usted, pues, se requiere como de un milagrito por ahí y eso tiene que ir a punto de camándula. No, pero yo no saco la camándula. Los hinchas del Poderoso tienen que sacar la camándula. Nacho, es un kit. Es una camándula con una imagen de María Auxiliadora y con un tarrito de agua bendita. Ave María, está necesitando Sí, porque- resurrección. Nacho, Le tengo la camándula. Sí. Ahí Bueno, está falta la aquí. camándula. Falta el resto aquí. Nacho, porque es que el Medellín no ha ganado todavía en el cuadrangular. Perdió contra Chicó. Va a jugar contra Chicó en el Atanasio Se este fin de repite la semana. escena, gol Y de Nacho, Chicó. gol de Chicó. Se repitió la escena. Pero ¿sabe qué es lo más particular? Que Millonarios lidera ese grupo. Si Millonarios gana el fin de semana, así le meta a Medellín 20 goles al Boyacá Chicó, queda eliminado completamente. ¿Por qué? Porque Millonarios llegaría a 10 puntos, lo máximo que podría hacer Medellín sería 10, y por ende ese punto invisible que tiene Millonarios por haber sido segundo en la clasificación del todos contra todos, le estaría dando el paso al equipo azul a la gran final del fútbol colombiano. Bueno, señores, voy con las últimas de Duber para irnos a una pausa y hablar con nuestro invitado de hoy, el doctor Néstor Julián Restrepo, docente universitario. Yo no voy con eso, Duber, y me da como una molestia tan grande. Uno, ¿para qué quiere uno un mono capuchino? Ay, no, ¿Qué? Nacho. Para un mono capuchino. Uno, ¿para qué quiere un oso, un mal llamado oso perezoso, tenerlo en la casa de Por uno? hacer el daño, Uno, Nacho. ¿para qué Sí. quiere una ¿Para qué lorita? más Para que la perezoso? lorita diga, lorita quiere cacao. No, yo nunca, ¿para qué quiere tener uno un pájaro, un ave en una jaula? Nacho, es la Yo crueldad llego del hasta ser el humano. perro y el gato. Y eso que los gatos... Y a veces de pronto un pescadito, esos que son... No, déjelo hasta perro y gato. que Perro y está gato, súper no, bien. no, pero déjalo Déjelo porque hasta los peces que son cultivados y tal, y son muy lindos, ¿sí o no? ¿Y ahí para adelante qué?
No. Nacho. Y uno ya ve en centros comerciales gente con un marranito. Sí, señor. El mini pin que llaman. Mini pig. Ah, Sí, bueno, sí. pero ese está en lo glorioso, lo deben contemplar mucho. Me imagino Sí, que se sí, le sí, paga claro. al veterinario, le hacen No, odontología, sí, bueno, claro, le, total. pagan, le hacen las uñas, No están la para cola, engordarlo el en rabo. diciembre, ¿no? Ah, No están para engordarlo en diciembre. Por lo menos lo tienen de mascota. no. Que a propósito, Nacho, en esos días hay un vecino que tiene, yo salí con mi perro y mi perro se le pegó al mini pin, pues a olerlo, a mirarlo, porque pues para ellos también es raro, ¿no? Ellos Sí, están claro. acostumbrados a otro tipo de hábitat. Yo no sé si lo olió a rico, no sé. No lo mordió, que le fue importante. esto es lamentable, ojalá lo denunciáramos, para eso está el área metropolitana con su director que han sido muy conscientes de todo esto. ¿Dónde pasó esto y qué fue la cosa? Nacho, miren, el barrio La Maruchenga del municipio de Bella, hasta donde llegaron las autoridades, Policía Ambiental, junto con el área metropolitana, y rescataron en las peores condiciones a un monito. Como si fuera un rehén, estaba amarrado de la cama, desnutrido, sin colmillos superiores, emitiendo vocalizaciones producto del estrés y aparentemente con sus recortes de los colmillos inferiores, superiores, se está investigando por qué sería eso. La verdad, Nacho, llegaron las autoridades hasta allá y pues no encontraron a nadie. Dicen las autoridades que van a seguir, que continuarán la investigación para determinar quién o quiénes eran las personas que tenían este monito en esas Y condiciones. eso da una sanción, una multa, porque eso no va a ni cárcel ni nada. Sí, ¿o sí? señor, Pero eso van a les dará buscar que una sea un multa. delito penal, ¿no? Sí, sí. Sí, Ojalá. debería ser. cárcel. Yo soy de acuerdo La con ley. usted, sí. Para mí Pero debería. si esto es tipificable, ¿cómo No sé. así? Pero cuando usted no, claro usted que no es sí. reincidente y recuerda que acá dan todas las gabelas y vaya para la casa no lo vuelva a hacer, entonces por ese tipo de cosas. Lo invito a hacer una pausa, ya don José Fernando Gil va a llegar y nuestro invitado. Ya volvemos. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Don José Gil, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Bueno, ya estaba de tijeras. El hombre está de tijeras, recortando material que les vamos a mostrar ahora, haciéndole mucho seguimiento a las diferentes alocuciones que hace nuestro presidente, el señor Gustavo Petro. Ahora más adelante les vamos a mostrar este resumen después de toda esta tormenta que vivió en estos días. Vamos de tormenta en tormenta. Aunque ayer el doctor Tobón nos decía, no, ya tiene su salida y la tiene clara, la constituyente. Preocupante. Vamos a decir, en este país se le juega. Pero sí, Tobón dijo que lo apoyaba. ¿Ah? Tobón dijo que lo apoyaba. Pero dijo que apoyaba la constituyente. No, Digo que no en era ni campaña. petrista ni antipetrista. No, pero él en campaña dijo que el menos malo era Petro. Sí, sí, aquí también lo dijo ayer. Y ayer lo sostuvo. Sí. Don Néstor Julián Restrepo, ¿cómo me le va, hombre? Nacho, muchísimas gracias por invitarme, muy bien. Vamos a hablar porque definitivamente ahora que estamos en campaña, o en pre-campaña, la campaña empezará por allá en agosto, septiembre, octubre, que en los últimos 3 meses, porque de hecho pues tuvimos un adelanto tan gigantesco en este sentido que yo no sé a cuánto les va a aguantar el bolsillo, porque es que de sostener una campaña de 6 meses, 7 meses, vale, y bastante, pero ahí están. Pero siempre detrás de un candidato hay un asesor. Sí, en Colombia, desde finales de la década de los 80 empezamos a visualizar, a observar personas que entraban por la parte de atrás del partido político, decían 3 cosas y se iban, y de un momento a otro ha ido creciendo hasta convertirse en protagonistas, casi reemplazando a los partidos políticos. Sí, señor. Aquí tenemos casos como el famoso venezolano. ¿Cuál era el apellido de él? Rendón. Rendón, sí. Bueno, ese fue el primero. JJ por ahí dos Rendón. venezolanos. JJ Rendón fue el primero. JJ Rendón fue ese muy el primero. famoso en su momento. Ese fue el primero, uno de los primeros que empieza a establecer eso y empieza a jugar con lo que llamaríamos en comunicación política el consultor repartidor de pizza, por así decirlo. Y viene, soluciona el problema y se vuelve a ir. Sí. No se queda. Ahora el fenómeno va entre asesor y consultor. El consultor se llama para momentos específicos, el asesor está permanente respondiéndole todas las situaciones al político en todo momento. Y en la actualidad tenemos muchos consultores nacionales, ¿Sí? pero también tenemos unos extranjeros que se han ido como radicando. Aquí, de hecho, en la ciudad de Medellín, aquí tuvimos a uno acompañando a André Uribe. André Uribe, ¿cómo se llama este? El ecuatoriano. El ecuatoriano, Chamorro. sí. Chamorro, aquí estuvo.
Amaury ¿Por qué Chamorro. Amaury, este otro Rendón y argentinos, y tenemos unos especialistas por fuera del país como de tanto renombre? ¿O es que pone mucho presidente o mucho...? Eso es un escenario que va, primero es Estados Unidos. Estados Unidos es como decirle la mata de donde surgen los spin doctors, como se denominan. Sí. Y ellos empiezan a llegar a América Latina, pero se tienen que devolver porque no entienden mucho la cultura latinoamericana, pero dejan las escuelas. Y a partir de eso empiezan a generar consultores regionales, por así decir, iberoamericanos, españoles, que llegan acá. El presidente tuvo un asesor español mexicanos y argentinos, y empieza a dar como una serie de competencia quién puede asesorar, y van haciendo como una especie de negocio estándar. Es lo que se denomina profesionalización de las campañas electorales, y es que ofrecen los mismos servicios de spot, servicios de consultoría desde la imagen, de cómo me visto, qué hablo, cómo pienso, hasta la elaboración de un plan de comunicaciones, elaboración de un plan de desarrollo, un plan de gobierno, y como les dije ahorita, empiezan casi a reemplazar a los partidos políticos como tal. Esa era la función que un partido político hacía. En el caso colombiano, el liberal o conservador tenía toda la doctrina ideológica, toda la postura y la carrera que se iba conformando los políticos, iban desarrollando su campaña según la ideología del partido. Ahora ya es diferente y ahí vemos muchos problemas. O sea, eso tiene muchas cosas positivas y negativas. Lo negativo está en fenómenos como el escándalo político. Ahorita estaban hablando de lo que le está pasando al presidente, y es cuando un presidente o un gobernante no tiene detrás una institucionalidad, un partido, sino que tiene unas lógicas más personalistas, y alguien que lo asesora, esa persona puede equivocarse o puede errar sobre lo que plantea. Pues vemos ese fenómeno, que prima más el espectáculo o la crisis, una crisis muy personales, y no tanto las propuestas de políticas o las institucionales. Es que pasamos de hacer propuestas políticas a trabajar con las emociones. Total. Entonces el cambio es radical. Usted tiene una pregunta. ¿Qué tan construidos o qué tan verdaderos son los aspirantes que en este momento estamos viendo a nivel nacional? Si lo podemos enfocar en Antioquia, maravilloso, y no hay que decir uno por uno. Pero el doctor Tobón hacía un análisis. Si Álvaro Uribe Vélez se pone un sombrero, un surriago y un poncho, él no está disfrazado, ese es él. Pero si un Iván Duque se pone un sombrero, un surriago y un poncho, está muy disfrazado. ¿Qué tan disfrazados y construidos están los aspirantes que estamos teniendo hoy en día por esos asesores, y qué tan verdaderos son ellos al momento de hacer esas campañas? Andrea, yo creo que políticos como Álvaro Uribe son muy pocos. El resto son una cantidad de políticos que tienen que, primero, no tienen bases ideológicas claras, por lo que les decía ahorita, la falta de partido político, una falta de identidad que le construye la institucionalidad. Lo segundo, esa hiperpersonalización de la política hace que está en juego emotivo, y entonces empiezan las inseguridades de no sé cuál es la verdadera propuesta, y el asesor llega y te dice, vístase de esta forma, hable de esta forma, diga de este tema, y muchas veces se acaba lo que se tenía antes, que era una identidad de ser liberal, de ser conservador, de ser de izquierda, claro, o de derecha en un momento determinado. Entonces empezamos con una crisis muy fuerte, y le sumamos a eso la profesionalización también de la carrera política. O sea, el político como tal tiene que prepararse para hacer política, porque la política es toda una institución, en la forma de hablar, en la forma de la legislación, en la forma de saber. Y lo que vemos ahorita es que hay algún principio democrático. Todo el mundo puede acceder al poder, pero por lo menos de base sí tendría que tener unos principios de saber cómo funciona, qué debo decir. Lo que sucede ahorita es que prima lo que llamaríamos el arte de la teatralidad, montar escenarios, plantear emociones, y a partir de eso convencer, y muchas veces mintiendo. Pero pare ahí, usted la tiene clarita. Pero no es solamente eso, hay que construir al actor, no al político. Es que el político ese lo tiene claro, pero ese político se tiene que convertir en actor, y eso es lo que están haciendo esta hora. ¿Cómo convierto a este precandidato? Venga, actúe, tiene que actuar. Entonces le montamos toda la tramoya, pero ellos no, porque un abogado es un abogado y a veces es difícil, o un ingeniero, es complejo. Sí, hay políticos naturales. Vuelvo y les pongo el ejemplo de Álvaro Uribe, Correa, sí, Chávez.
son los que salen de vez en cuando, pero lo natural ahorita es que hay que construir al político totalmente. O sea, Peña Nieto y Duque son muy parecidos en la construcción que tuvieron que hacerle, donde había que plantearles su discurso, su vestuario, qué digo, que sea elocuente, que llegue a toda la gente, porque el elector tiene una forma de pensar muy clara, y es que los medios de comunicación han hecho que el ciudadano necesite que le den la respuesta individual. O sea, a mí no me interesa que generen bienestar para todo el mundo, sino que ese bienestar si me impacta a mí o no, si la economía me va a solucionar mi problema o no. Y desde esa lógica, el político tiene que establecer unas, lo que llaman ahorita, dicen muy común, narrativas, donde las narrativas convencen a la mayoría. Storytelling, el famoso storytelling, hablemos en español, narrativas de storytelling. Profesor Néstor, hemos visto una precampaña de una cantidad de valles en la ciudad de Medellín, y lo quiero cerrar a Medellín pues inicialmente por la cantidad de precandidatos para poder gobernar esta ciudad, donde, bueno, más allá de los colores, pues utilizan frases que en ocasiones pueden parecer, digamos, peyorativas. Lucas, más Lucas para la gente, por ejemplo, que a veces tiene un doble significado, carta contra tal persona, de esta no me bajo, bueno, y una gran cantidad de situaciones. ¿Cómo se leen esas campañas que ahorita, con las redes sociales, pues tienen una penetración diferente? Lo primero es que una lógica es que el sistema establece los periodos o los tiempos de las campañas. Son 3 meses que establece el sistema electoral colombiano para que sea eso, pero las campañas cada vez empiezan más rápido. Cada vez lo saltaron, cada vez lo pegan más rápido y empiezan, llamémoslo de una manera no tan buena, empiezan a burlar el sistema y establecer campañas mucho más largas. Y esas campañas empiezan a establecer, lo que se trata ahorita es de imponer agendas, vuelvo a lo mismo. Si no hay institucionalidad, si no hay unas normas muy claras, de hecho los mismos ciudadanos no tenemos claros cuáles son las demandas de la ciudad, a pesar de que tengamos muchas demandas, lo que hago es, ¿quién gana? Aquel que sepa establecer la demanda y la agenda. Y eso es lo que vemos ahorita. Cada uno tratando de imponer una agenda en un momento determinado hacia un público determinado. Y hay otro fenómeno, y es el fenómeno de las burbujas. Los políticos están gobernando y están proponiendo para su burbuja, para su público. Trump tiene su público, Bolsonaro tiene su público, Duque y Peña Nieto tuvieron su público, y por eso ellos se sienten tranquilos a la hora de gobernar. O sea, tuvieron su público. El asunto es que en campaña tratan de vender una idea o un mensaje para todos, y para eso lo que hacen es unificar a partir de la emoción. Es mucho más fácil vender la idea de la paz, la guerra, que venderle la solución del empleo para los jóvenes, por ejemplo. A pesar de que se dice, pero es mucho más fácil hablar de paz, guerra, de castrochavismo, pero también del imperialismo. Usted lo puede contextualizar con un ejemplo, ya lo pasó usted, José Gil. El señor Rodolfo Hernández en la segunda vuelta, pues digamos que iba muy bien. Sí, tenía un dilema, y es que era una persona adulta, 70 y pico de años. Y sus asesores, pensaría yo que una gran equivocación llevarlo a hacer una cantidad de TikTok en pantaloneta, caminando con cadenas, con sardinitas, después en un yate, después haciendo cosas así, echando sal. Y se equivocaron. Me pareció muy particular estando por ahí en un almacén de cadena donde decían, no, ese viejito es un viejito verde, ese viejito le gustan solo las prepagas. Trataron de cautivar a un público joven, y hay veces no es lo que todos digan esto, porque es que ese contexto también de lograr ese abanico, para mí eso fue una de las cosas que le costó duro al señor Hernández, porque lo bajaron de una y ya lo hicieron ver, lo sacaron de su estado. Y me deja complementárselo, profe, para que miremos ese caso. Hoy hay un candidato a la gobernación de Antioquia, joven, antítesis por completo de Rodolfo Hernández, que está en la misma estrategia, y es Esteban Restrepo, y él se para a cantar reggaetón al frente del mapa de Antioquia, a decir esto es lo que más quiero. Él se para a hacer diferentes canciones y retos de TikTok que lo hacen virales. Están gobernando o están hablando un discurso precisamente para su burbuja, pero eso es de verdad positivo. Ese intento de involucrarse en ese lenguaje digital de los jóvenes, ¿les puede traer de verdad réditos o puede ser contradictorio? Pues la evidencia empírica dice que sí, hay veces que sí se ha convertido eso, o sea, eso sí se ha cristalizado en votos. En Colombia, desde el 2010, cuando la campaña de Antanas Mocus, se empezó a evidenciar cómo los ciudadanos, a partir de las redes sociales, empezaban a tomar decisiones, que eso antes no se veía. O sea, la televisión era el medio por excelencia sobre el cual el ciudadano tomaba la decisión, las encuestas y el debate.
pero aparece en las redes sociales y genera esa lógica emocional, pero que es muy peligrosa. O sea, yo veo que Rodolfo Hernández tuvo un primer momento donde lo disruptivo de una persona como Rodolfo Hernández, que se va en de la clase política, pero también dice, yo soy viejo, pero mire que soy joven y todo eso, le funciona en las redes sociales. Pero la segunda parte de las redes sociales es pasar a la realidad y es ahí donde se quedan. O sea, la red social cautiva en un primer momento y da el choque, pero la segunda fase es mostrar realmente usted qué va a hacer. ¿Y qué tanto puede durar una fase de una a otra, e incluso de una campaña, por ejemplo, lo que fue la presidencial a las locales? ¿Qué tanto puede variar en esa estrategia? No, es que en una campaña como la colombiana, por ejemplo, en 6 meses usted puede pasar por 4 fases. Una fase de reconocimiento, una fase de reputación, una fase de lo que llamaríamos carrera de caballos y campaña permanente. Cuando me refiero a carrera de caballos es que todo el mundo tiene que competir. Sea como sea, para llegar al domingo de la elección, todo el mundo compite. En el caso de esta precandidata de Cali, que se les fueron las manos, las luces, perdón, ¿qué tanto eso no le depende? ¿Qué tanto se preparó eso? ¿Qué tan correcto? Que ya muchos dicen, no, eso realmente fue un fiasco. Es eso, es pasar. En las campañas empiezan a haber problemas como no estoy apareciendo en encuestas, los medios no están mirando, entonces empiezan a preocuparse por eso. Entonces es la fase de pasar de reconocimiento a reputación. No es lo mismo una persona como Federico Gutiérrez, después de haber hecho una campaña presidencial y llegar, como puede caer a una campaña a la alcaldía, o Luis Pérez, que una persona de este tipo que tiene que empezar a recorrer un periodo de reconocimiento, reputación y generar estrategias comunicativas. Y es que los ciudadanos empiecen a hablar bien o mal, pero que hablen de ellos. Lo crítico de un político es que faltando 4 meses para una elección, ni siquiera sepa quiénes son. ¿Quién es? Sí, sí, total. José. Dos personajes, el presidente Petro y el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, ¿hasta dónde son políticos auténticos, gobernantes auténticos o fabricados, desde su experiencia? Yo creo que Gustavo Petro es de los políticos auténticos. De hecho, el gran problema de él en estos momentos es comunicativo y es que no se dejan gobernar o administrar desde la consultoría. O sea, es una persona que simplemente él es intuitivo en lo que él cree y él se va con ese juego. Mientras que Daniel Quintero, yo creo que es el típico político que se deja acompañar y que antes es todo lo contrario. O sea, no mueve una ficha y se le ve como el principio de orquestación. Un ejemplo, cuando salió por televisión a decir el cambio es en primera, pues yo no sé si ustedes no se dieron cuenta que eso estaba orquestado para la campaña como tal. Sí, claro. O sea, se vio ahí como vamos a hacer este escenario. Él es muy buen comunicador desde esa lógica, o sea, él dice vamos a hacer esto, vamos a jugar con esto. Pero más como desde las redes. Pero cuando le montaron toda la escenografía que vivía en el barrio allá, Tricentenario, en la casa humilde, el desayuno humilde. Es más orquestado como tal. Un Gustavo Petro es mucho más natural. Pues es mucho más, él cree que es eso, así está cometiendo un error, se va con esa, y es muy parecido a un Chávez, a un mismo Uribe, que son políticos más de raza, y yo creo que lo que está pasando ahora es que hay mucho más políticos de ese otro tipo, de esos políticos que se ponen como un florero y hay que ordenarlos y organizarlos, qué digo, cómo pienso, cómo actúo en este momento. Y se les van las luces en lógicas tan sencillas como la mejor estrategia de gobierno es cumplir lo que promete. Pero no, se la pasan haciendo estrategias de comunicación para poder legitimarse a diario. Mire, uno podría poner ejemplos aquí como claros o confusos, no sabría cómo es la palabra ahí. Un Petro que es de la vieja guardia política, pues sale a hacer sus discursos desde un balcón. Sí, ¿funciona? Ya no funciona, porque ya la gente no. ¿Sí o no? Vemos a muchos candidatos en la actualidad aquí, usted siempre me regaña, digo candidatos, precandidatos a la alcaldía de Medellín, caminando y caminando barrios y haciendo sancocho y haciendo esto y tal. Sí, eso está ahora acorde a sabiendas de que usted, faltando una semana, se le puede derrumbar todo su cuento si usted no hace una buena interacción en redes digitales. ¿Ha cambiado así de drásticamente la política? Yo creo que en estos momentos con lo que se está visualizando en América Latina y en Europa, por ejemplo el caso español, los políticos de centro, que fueron los que se inventaron la caminada, salir a caminar, en estos momentos el centro no está funcionando en ninguna parte. Estamos en una lógica muy polarizante.
Y lo segundo es que eso lo llaman los consultores la estrategia de tierra. Pero esa estrategia de tierra, si no va acompañada de una lógica en el territorio, o sea, me explico, al ciudadano le está importando lo que le pasa en el entorno donde él vive, no necesariamente en lo común para todos. Entonces, si la política ahorita se hace de la periferia al centro y no del centro a la periferia, si el político no tiene claro eso y lo que hace es salir a caminar, pues ese es el lugar común que hay ahorita, salir a caminar, entregar el volante para la firma. En este momento estamos en ese proceso de las elecciones, las firmas, pero de ahí a que el ciudadano madrugue el domingo, día de elecciones, a votar por esa persona que vio caminando, dista muchísimo. O sea, hay un juego más amplio ahorita que es la causa, y es si esa causa me representa o no, si él es lo más cercano a lo que yo necesito o no. Eso es lo que está jugando ahorita. Ni siquiera son promesas de campaña, tienen que ser causas donde el ciudadano se vea reflejado en esa causa. ¿Y qué está representando, por ejemplo, en este momento a los medellinenses? Ay, es difícil, yo quisiera saber eso, tenerlo claro. Ya seríamos alcaldes, ¿sí o no? O sea, no sé, por ejemplo, a mí se me ocurriría en estos momentos que el tema con lo que está pasando a nivel nacional y a nivel regional, el tema de corrupción podría ser un tema donde se abandere. Lo que sé es que aquel que pone el oído en la tierra y escucha lo que la tierra le dice, ese puede lograr el objetivo. Y es, cuando me refiero a escuchar lo que la tierra es lo que la gente realmente quiere. Usted puede ser creativo en lo que sea como publicista, pero usted en campaña no tiene que ser creativo, tiene que olerse y saber cuál es el humor del elector y qué es lo que el elector quiere. Esa es la clave. Y Gustavo Petro lo hizo en la campaña pasada. Y vamos en ese fenómeno. En Medellín, no sé, o sea, en Medellín yo creo que la causa está en el territorio, en el barrio. Acá a todos o a la mayoría de precandidatos los está asesorando la misma persona. Porque yo veo que hay un discurso antiquinterista un poco como generalizado. ¿Será eso parte del escuchar la tierra? Yo creo que no le están escuchando toda, porque Daniel Quintero también debe tener a alguien que está a favor de él en un momento determinado. Yo creo que es una causa que genera emoción, porque genera en estos momentos la molestia, inconformidad del gobierno. Y siempre le pasa, no necesariamente al Quintero, sino que el que esté gobernando pues se va a desgastar. Y los oponentes que están compitiendo pues van a usar el desgaste para eso. Entonces es muy común y van a llegar a ese lugar común. Pero el asunto es también, el ciudadano no es tonto, y en Colombia sí que menos. O sea, los ciudadanos consumimos televisión, tenemos niveles de política no tan bajos como en otras partes, y nosotros tenemos hasta visiones ideológicas, izquierda, derecha, liberal, conservador, muy católico o poco. Y adicionalmente tenés a miles de periodistas opinando en las diferentes redes, y hay veces yo me identifico con la misma persona a la que me está hablando. Entonces ellos empiezan a opinarse, de ahí salen todos esos fake news, salen todas estas cosas, pero empieza a haber una identificación con esos opinadores que no necesariamente tienen credibilidad, pero ahí lo vi. Claro, es que lo que les decía ahorita, el juego ahorita es con las redes sociales de burbujas. Entonces, por ejemplo, el político que esté confiado ahorita con que su encuesta de favorabilidad muy alta, eso está pensando en su burbuja. Pero hay que pensar el oponente qué burbujas tiene y cómo está funcionando y cómo le funcionan a él las cosas. Ahora tienen que mirar eso, porque usted tiene que algo que se le está olvidando a los gobernantes es que no solo gobiernan, son presidentes o alcaldes o gobernadores de su público, también del oponente y cómo lo hacen y cómo lo pueden hacer. Y como estamos en un juego de campaña permanente, o sea, el gobernante se mantiene vigente, haciendo campaña todos los días, pues en esa lógica tendría que saber muy bien estrategias para poder legitimarse con todo el mundo. Yo le quiero dar estos 5 nombres para que usted de pronto nos diga, y a la audiencia también, que todos consumimos redes sociales, pero hay una encuesta que sacó Guarumo donde habla del reconocimiento de algunos precandidatos de Medellín, y quiero que usted nos diga como qué diferencias podemos encontrar entre uno y otro. Hay uno pues que es bastante diciente. Fíjese, el que ocupa ese primer lugar en cuanto a reconocimiento en las redes sociales es Federico Gutiérrez. Lo sigue Juan Carlos Upegui. El tercero es el señor Gilberto Tobón. En cuarto lugar está Juan Camilo Restrepo. Y en quinto lugar está Albert Giordano Corredor.
Ve uno en las redes sociales que estos 5 pareciera que manejaran, digamos, público diferente. No obstante, tienen algunos elementos en común. ¿Usted qué ven ellos para que estén en ese ranking? Federico, Juan Carlos Upegui, el tercero Gilberto Tobón, Juan Camilo Restrepo y Albert Corredor. Yo creo que ese es el mundo de las interacciones y el like. Y las redes sociales establecen los parámetros y ustedes pueden ver como una serie de estrategias para que usted salga y se repita mucho de eso. De hecho, creo que lo primero, antes de responderte, es uno de los grandes errores que se están cometiendo en campaña es creer que la campaña más económica son las redes sociales y basarse solamente en eso. Porque se aísla de los otros terrenos. Lo segundo es que también empieza toda una estrategia de comunicación desde ese lado. Y las redes son ahora parte de las campañas electorales, así como en la década de los 90 la televisión era parte. En esa situación, pues se empieza a jugar cómo hago yo para cautivar y generar likes en ese momento. Y es ahí donde vemos el fenómeno como lo de la candidata de Cali, que genera un pseudo escenario para generar likes y todo ese momento. Pero vuelvo y te digo, o sea, en estos momentos ellos pueden ser los que más aparecen porque están gastando más tiempo, están generando más contenidos en ese lado. Pero eso no me garantiza de que eso realmente pueda ser los candidatos que ganen. Hay otras lógicas. Que sean los votos asegurables pues, en ese orden. No lo hay. O sea, de hecho, si uno pudiera preguntarle a diario a los ciudadanos, bueno, ahora sí yo creo que ya sí estamos empezando a pensar por quién voy a votar o cuál es la mejor opción. Pero realmente esa definición se va muchas veces hasta faltando 15 días o una semana. Claro, es que mire, y la Federico, campaña se hace para los indecisos. Obvio. No para mi mamá o mi papá. No, es que ni Uribe ni Petro van a hacer campaña ni a los petristas ni a los uribistas. A los que están indecisos. Sí. Y Uribe no le va a hacer campaña a los petristas. Exacto, y Petro no le va a hacer campaña a los uribistas, a los que están en la mitad. Exacto. Pero hay veces se equivocan porque no saben para dónde van. O todavía en las regionales no tienen ese público cautivado, que es digamos, una de las diferencias que podría tener esa campaña en la ciudad de Medellín. Fico ya tiene un ecosistema, tiene algo cultivado. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Bueno, como les decíamos ahora al inicio del programa, don José Gil nos tiene pues un amplio resumen de todo lo que ha hablado el presidente Petro después de esta última tormenta en la que se vio en el transcurso de esta semana y que no la pudo evitar. Se aplazó un poco por su viaje a Brasil, pero ya definitivamente después de todas las apariciones del polígrafo, de la señora que sí fue a Venezuela, que no, que le chuzaron el teléfono, en fin, una cantidad de cosas entre Benedetti y la señora Saravia, creo que se metió una enredada bastante grande. Sí, Nacho, el presidente de la República, recordemos que en el día de ayer canceló todos los eventos que tenía y se dedicó a lo que ellos denominan en la agenda eventos privados, o sea, agenda privada. O sea, es una agenda de crisis. Esa es una agenda de crisis, sí, señor, eso fue donde una se dedican a analizar las situaciones, obviamente fruto de la situación que vivía desde prácticamente el domingo anterior. Luego, en el día de hoy, ya se hizo presencia mejor en un evento, en una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, y allí en un discurso de cerca de 45 minutos dejó varias perlas o varias intervenciones interesantes. En la primera de ellas, Nacho menciona que desde su gobierno, y deja claro, desde su gobierno no se han ordenado interceptaciones, como aclarando la situación frente a lo que se vivió en gobiernos pasados. Veamos lo que dice el presidente al respecto. Aquí a nadie de ustedes se le ha ordenado una sola intercepción telefónica ilegal, ni a ilustres y poderosos exfuncionarios, ni a personas humildes. Eso no es cierto. Ni se les ha dado esa orden, ni se les dará. Porque el respeto a los derechos humanos tal cual están consagrados en la Constitución, en nuestros tratados, en las leyes, se respetan.
La base de la democracia es el respeto a los derechos humanos de cualquiera ciudadano o ciudadana, piense lo que piense y viva como viva. Pero vean, Nacho, a propósito de lo que usted mencionaba en el corte, mire la postura del presidente, que de hecho es desde hace algunos días que se viene teniendo ya con un alto funcionario. Hace puntuales denuncias a un alto funcionario del Estado. Desde algunos medios de comunicación, a través de ellos, algún alto funcionario del Estado que no tiene esa función, les ha dicho a ustedes que desobedezcan al presidente de la República. Eso se llama sedición. El presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares y ejerce todos los días esa función. Nadie puede tener ni la altura ni llegar a la absoluta irresponsabilidad en un país con tanta violencia. Don José, y mire cómo se le va a seguir enredando el panorama. Adivine que acaba de entrenar hace un rato, en el transcurso de la tarde, la ministra Irene Vélez. Léalo. Ella acaba de confirmar que la gasolina en No, ese junio era el tema que le había mandado Nacho. Uno de los temas que le había No, pero mandado. metámoslo aquí, o ya Sube se me 600 corrobora. pesos. Yo sé que usted me lo había 600. mandado. No, como usted me dice, 600 adivine. pesos. Como usted- o sea, como usted este me dice, adivine escándalo que- y todo este enredo. Y ahora sale la ministra a decir esto. O sea, se le está armando el cóctel perfecto. Para acabar de ajustar, el año pasado dijeron que iban a congelar 6 meses el ACPM. Ya se cumplieron los 6 meses. Es decir, que en las Sube. próximas 2 semanas... No, ya dijo que Pero no que no, subía. el ACPM no tendrá Que no incremento tendrá en por junio. este mes. Por En este junio. mes, ¿verdad? Que en julio... Póngale la firma. Pero ya se cumplieron los 6 meses. En total, ¿cuánto se ha incrementado, José? Con 2.600 estos 600. 2.600 pesos. El galón. 2.600 El problema no es lo es que se ha incrementado. Bueno, José, lo que se el ha incrementado. problema es lo que se ha incrementado en los últimos 2 meses, 1.200 pesos. 600 pesos este mes. Bueno, José, siga usted, porque entonces le quería meter esto en la mitad del camino. Sí, señor. Porque en esta, y es conteste, ya, ahí fue una clara... él está enfrentado con el fiscal. Y definitivamente Y el con la cristal procuradora. se le está volviendo una piedra al camino. Y la procuradora, Y con tiene la usted toda la razón. procuradora. Se están volviendo los pesos independientes de la democracia en Como este debe país, ser. de la institución, ahí están sacando el pecho. Sí, más adelante el presidente de la República hace puntual mención a la que cataloga como su mano derecha, la señora Sarabia, y la situación del embajador en Venezuela. En alguna medida los justifica luego de la decisión que todos sabemos se tomó dicen que se tomó en realidad anoche esa decisión, pero se conoció hoy hacia el mediodía. No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño, en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley, que se usó el polígrafo, que yo no he podido ni saber dónde queda, del Palacio de Nariño, que no compramos nosotros, se usa desde el primer gobierno de Santos, hasta donde tengo entendido, bajo unas normas y protocolos que ha expedido incluso una sentencia de la Corte Constitucional y sobre todo la superintendencia en gobiernos pasados de seguridad privada. Esos protocolos se usan en el mundo empresarial privado y en algunas entidades públicas. Y como la mejor defensa algunos consideran que es el ataque, y ahorita nada menos mencionábamos al alto funcionario que le está generando, a mi juicio, cierta histeria al presidente de la República, y se nota claramente en la intervención de hoy. Más adelante hablo puntualmente de esa persona que le genera preocupación, histeria, y que considera él está El fiscal. Es correcto. Bueno, Nacho. muéstrelo. Con esa misma premura debería haber allanado las casas de los asesinos del Clan del Golfo, cuyas direcciones tenía en su poder. Sus nombres propios tenían su poder. Aún hoy no llega el informe de las investigaciones que se han hecho
sobre los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y de ciudadanos del común en las ciudades de la costa caribe y en todo el país. Yo tengo la autorización de la Constitución de Colombia en sus artículos de manera explícita para solicitar esos informes. Y no llegan. Llegan primero los allanamientos. Finalmente, el presidente de la República aclara el por qué toma la decisión con su querida funcionaria y con el embajador de apartarlos del cargo momentáneamente. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros, le corresponden a las autoridades competentes para ello. Pues sale Sarabia y listo, es una persona que trabajó y estuvo y lo ha acompañado durante mucho tiempo y ahí está. Pero hablar de Benedetti y José Gil es otro cuento, porque entonces si esto se lleva ya a otro extremo de volverse en enemigos políticos, Benedetti es un... ¿O usted qué opina, doctor Néstor? Profe, si me permite antes de... ¿Sabe? A mí lo que me parece preocupante del asunto, Nacho, es que cada día veo al presidente más solo. El presidente estaba muy acompañado y cada día lo empieza a ver usted más solo. Yo creo que nunca estuvo acompañado. Él lo que hizo fue establecer una estrategia. Y la estrategia era abrir un gobierno más abierto, pero él tenía la suya. Y de hecho estamos viendo que cuando hace cambio de ministros, es jugándosela con la suya y con los suyos. Pero él es el que dice, él es el que plantea. Es una persona que gobierna solo. Es eso, ese es el fenómeno. Solo. Y no le va a dar, porque cuando usted concentra el poder, como lo dijo ahorita usted... El poder absoluto. Además Colombia sí tiene eso, a diferencia de otros países como Perú o Ecuador, que lo que están viendo la crisis ahorita es que Colombia sí tiene una institucionalidad fuerte, que le llegan contrapesos al presidente y le derriban ideas que él tiene y no tienen plan B, porque ahí es donde necesita un cuerpo colegiado que lo soporte y que le ayude en momentos determinados a tomar decisiones. Benedetti, ¿usted cómo lo ve? ¿De amigo o de enemigo? ¿Cómo se va a reinventar Nacho, Benedetti? yo lo veo como un enemigo de esos peligrosos. Sí, total. Para mí Benedetti es un enemigo ¿O qué pactaron por debajo de la mesa? ¿Tiremos los duros por encima? Tiene que haber algún pacto. Yo no creo que Gustavo Petro haya dejado esa rueda suelta, porque es bastante... No la puede dejar. Es que Benedetti y es uno de los políticos de los que hablamos ahorita, tradicionales, saben perfectamente, tienen olfato. O sea, casi que Roy Barreras y él casi que dicen quién es el presidente. Son parecidos, muy parecidos. Sería entonces, bastante torpe bajo la mesa. Sí, o sea, sería bastante torpe si lo saca así y con bravuconadas y bravo. Benedetti probablemente querrá ser presidente. Sí, no sé si le gustará, le gustará más así. Eso le encanta. Pero Nacho, ahí sí estoy con Andrea Sierra. Le da más al señor Vargas Lleras que a... No, pero todos quieren ser, es que todos son ganados, pues a todos les gusta pues eso. Sí. Néstor, cuénteme una cosa. Todo esto que acabamos de ver, ¿en qué puede afectar las regionales? O el discurso, o la asesoría, o los asesores, ¿en qué van a cambiar el discurso? Yo creo que los asesores van a apoyarse en esto del mal gobierno de Petro, para empezar a decir, y ya lo estamos viendo acá, o sea, ya estamos escuchando una narrativa donde estar hablando, vamos a rescatar Medellín, a Colombia desde Medellín, la corrupción va a volver a aparecer, los problemas de corrupción e institucionalidad. Entonces, creo que al petrismo o a lo que llamaría el pacto histórico lo va a golpear bastante. Mire, en este momento, no sé si usted vio en las encuestas de Barranquilla, ¿cómo va Chad? Al estilo Federico. ¿Punteando? Disparado. Súper bien, va súper bien. Y Francia Márquez en el suroccidente del país, que era su zona, su nicho, su fortín, está mal. Y Gustavo Petro en el Caribe, que fue donde les ganó a los Char, también está mal. O sea, el petrismo está sufriendo. Y Cali no la tiene muy clara. No. No sabemos Bogotá. Bogotá todavía está... Es que Bogotá es un país aparte. Sí, y es eso el país. se Nosotros somos la provincia, ellos se mueven ellos muy son el país, ¿sí o no? Sí. Óigame, bien interesante esta charla que estamos teniendo con usted, pero entonces vamos a tener una reinvención en el discurso y la narrativa de todos estos candidatos, o definitivamente esto se va a mover, y lo digo así claramente, a punto de dinero,
a punto de registraduría, porque esa palabra hay que meterla aquí. Yo veo dos campañas muy claras aquí en Antioquia. La gobernación yo la veo muy de maquinaria y muy poca de opinión. Y de hecho, si no se ponen serios, yo lo digo de frente, Julián Bedoya se va a mover muchísimo y puede ganarles. Sí. Les puede ganar tranquilamente. Incluso a Luis Pérez. Pero es que yo creo que Luis Pérez y Julián Bedoya podrían empezar a negociar, o sea, serían como del mismo ecosistema. Y ellos no se van a pisar, yo no creo que se pisen las mangueras, estoy equivocado pues así especulando, pero son el mismo ecosistema, entonces alguno de los dos transaría con el otro. Lo que veo es que los oponentes, si no se ponen de acuerdo, si siguen con esas peleas como van, él está quedando solo porque son 800.000, yo le pongo 800.000 votos para la gobernación de Antioquia, sí. Y esos 800.000 votos no los da solo el área metropolitana, los da los otros municipios, y en los otros municipios no les importa muchas cosas de opinión, sino cómo funciona la estructura. No, el trapo rojo, sí. El azul, el verde. Y la estructura le funciona mucho mejor a unos que al mismo gobernador de Antioquia y a sus candidatos, por así decirlo. Mientras que en la alcaldía el escenario sí es más un juego de opinión, es un juego más donde yo me atrevería que lo quieren llevar a lo polarizante. De hecho, yo invitaría a los ciudadanos que no se dejen llevar por lo polarizante, sino que miremos la problemática de la ciudad. O sea, votemos por el que vaya a solucionar realmente problemas fuertes, pero lo que se nos está llevando es al juego emocional polarizante. Le estoy pidiendo la firmita y todo a punto de retrovisor y faltan 5 meses. Sí, es que eso no va. ¡Qué desgaste! O sea, de pronto no entendieron el momento o están empanicados con la actual administración, porque Colombia cambió completamente este panorama de elecciones. O sea, es radical el cambio. Sí, total. Hombre, me alegra mucho tenerlo por acá. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por invitarme. Estuvo bien interesante. Le concluyo con lo siguiente. Pensaría yo que esta actual campaña, aquí los que tienen que aprender son los asesores políticos. Este va a ser una campaña donde el que más va a aprender no es el político, sino el asesor político. Entender este nuevo modelo de TikTok, de Instagram, de Facebook, entender la anticipación de todo el proyecto, entender hasta dónde se juega con las emociones, entender hasta dónde se juega con la propuesta. Les tocó a los asesores sentarse a estudiarla. Sí, total, profesionalizarse. Ah, vea usted. Duer, ¿usted se va a profesionalizar? Sí, usted señor. que es el asesor de Real Tapitas. ¿Sí o no? Nacho, Real Tapitas, de una cantidad de alcaldes en el área metropolitana. En la ciudad tenemos una maestría muy buena en comunicación política. Qué bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con nuestro siguiente invitado. ¿Saben qué, señoras? Aquí en esta mesa me va a tocar hacer algo para que Andrea se tranquilice. Doña Andrea, sí. Por eso le traje un invitado que me dice que el tema es digno de hablar. Nuestro congresista Hernán Cabi. ¿Cómo me le va? Bueno, Nacho, muy contento como siempre de llegarle a la audiencia de ustedes, que es amplia y creciente siempre. Bueno, ¿por qué usted que todos los días me dice, ya basta que sale lo del cannabis y el cannabis y el debate y el tercero y el cuarto? Le traigo qué está pasando en el Congreso, qué pregúntele. está en Cámara, cómo vamos en Senado. Y nos está acompañando el representante Hernán Cadavid, que ayer justamente estuvo en la plenaria de la Cámara. Es más, vean, Nacho, lo juicioso que estuve. 10:30 de la mañana, que estaba citado para las 10, 10:30 de la mañana empezó el debate. Más o menos 2:40 de la tarde levantaron sesión. Está muy juiciosa. Sí. Estoy juiciosa. ¿Vio, Nacho? Yo estoy bueno, juiciosa. ¿qué pasó ahí? ¿Cómo va este asunto del cannabis? Me dicen, tal vez ni siquiera visto desde el asunto de que se use aquí en Colombia o no, sino como potencial negocio de exportación. Pues, Nacho, es un debate, digamos, primero muy delicado, muy amplio también. Tiene todas las visiones posibles. ¿Qué sucede hoy en materia legislativa con el acto legislativo? Es decir, va a incorporar a la Constitución el consumo recreativo de cannabis en uso adulto y de alguna manera el cannabis ya está hoy permitido el consumo. El detalle delicado es la comercialización. Primero lo de forma, muy rápido. Le quedan 2 debates. Si no se aprueba de aquí al 20 de junio, ese proyecto se hunde. Ya está, digamos, en tiempos muy difíciles, un semáforo rojo, si se quiere decir. Además, vienen acumulándose más y más proyectos. Está en el Senado, ha tenido
un reparo de ciertos sectores ahí a manera de protesta, rompen el quórum cuando se va a discutir, pero creerían que todavía, aún siendo aprobado en la Constitución, faltaría un desarrollo legal todavía muy amplio de detalle de cómo se comercializa, cómo se haría. Los referentes que tenemos no son muchos. Uruguay, por ejemplo, donde se legalizó la comercialización, pero el narcotráfico sigue manejando gran parte del mercado, inclusive el cannabis. ¿Por qué cree usted que de pronto podría llegar a no pasar? Por los tiempos. Yo creería que hay unas fuerzas políticas allí que están ejerciendo cierta presión, más que sobre el proyecto, sobre el gobierno. Cuando se va a consolidar el quórum, se levantan, a manera de protesta no llegan a la comisión. Y yo creo que eso merece el debate, más allá de uno de los reparos que tenga. Yo, por ejemplo, tengo reparos desde el punto de vista de salud pública, más si se junta con la reforma a la salud, donde desaparecen las CPS, donde no queda claro sobre qué o quién va a ser el responsable de esos modelos de pedagogía o de prevención, y creo que desde el punto de vista de salud pública tendría un gran impacto que hoy no está medido, no está claro, no es correcto para el país en estos términos. Representante, le quiero cambiar de tema, pero pegado a eso. Ayer fue entonces el debate en la plenaria de la reforma a la salud. Y usted está hablando, con este proyecto de cannabis se dio una estrategia, un movimiento, algo que es romper el quórum. Desde los partidos de oposición, y usted representa al Centro Democrático, ¿se hizo lo mismo ayer con la reforma a la salud? Yo creo que no es suficiente. Digamos, nosotros no estuvimos presentes en la votación de los impedimentos, más a manera de protesta por lo siguiente. La oposición dijo, yo tengo una ponencia que es de archivo del proyecto de reforma a la salud. La mesa directiva, entre toda esa mecánica, dice, pues eso no se discute, vamos directamente a la del gobierno. Entonces, a manera de protesta dijimos, si no se puede ni siquiera discutir una propuesta que es minoritaria, pues entonces no estamos presentes en este elemento. Yo creo que si el proyecto a la reforma a la salud no alcanza las mayorías, no es por falta de los miembros de la oposición, sino de los propios partidos con los que ellos han establecido su coalición, liberales, conservadores, la U, etcétera, que son los que están llamados a estar ahí presentes. Nosotros tenemos reparos de fondo con los elementos de la reforma a la salud. ¿Qué es lo que no le gusta a usted de la reforma a la salud? Bueno, pero es que son varias cosas muy rápidas. Primero, elimina la CPS. Cuando uno habla, por ejemplo, con ASEMI, que es la que agremia la CPS, dice el proyecto, las EPS que se quieran convertir en gestoras de vida lo podrán hacer en una transición de 2 años. Usted habla con ASEMI y dice, a ninguna EPS le interesa ser gestora de vida. No maneja los recursos, no tiene las responsabilidades claras. No habrá quien sea una persona o un ente encargado de la gestión del riesgo de los pacientes. El gobierno confunde el modelo del aseguramiento. Ese es el primer problema. Segundo, se inventan unas figuras llamadas CAPS, los centros de atención prioritaria. Entonces le dicen a uno que lo van a ubicar en un CAPS de acuerdo a donde uno viva. Pero nadie dice qué es un CAPS. Es decir, lo van a construir, van a convertir una clínica en un CAPS, en un hospital, la atención primaria, y le cargan cualquier cantidad, como un árbol de Navidad, de responsabilidades, y dicen, en la medida que esto se puede ir cumpliendo. Nacho, primera pregunta, incertidumbre de los pacientes. ¿Quién me atiende a mí en el transcurso de la eliminación o de la entrada en vigencia de la reforma a la salud y la salida de mi EPS? ¿Quién asume mi responsabilidad? ¿Quién asume mi protección y aseguramiento en la enfermedad de alto costo? ¿Quién asume un paciente de alto costo, de diabetes, de cáncer? No está. Y esos son los reparos de fondo que se están haciendo. Y lo tercero, son muchos elementos, pero la administración del sistema recae todo el recurso sobre un gran monstruo burocrático que terminarán creando. Hoy existe, pero no en esos términos, que es el ADRES. Va a ser el pagador de todo. Claro, uno de los puestos más cotizados de este país. Pero además con lo que eso implica en materia de administración, de eficiencia, de giros, de desmontar la capacidad instalada de las EPS que hoy existen, preguntarle a las IPS si están interesadas en ser CAPS o no. Si no es rentable, como dice el dicho Nacho, nadie está obligado a lo imposible. Si yo tengo una IPS, no me es rentable, yo me salgo del negocio. Entonces, ¿quién se termina viendo afectado alrededor de toda esta discusión? El paciente. Representante, el próximo martes se retoma el debate. ¿Qué va a pasar el próximo martes? El próximo martes va a continuar la discusión sobre los impedimentos. Después de los impedimentos vendrán ¿Cuántos faltan más o menos? Y me disculpa la pregunta. No, digamos que ha habido ahí tantas inconsistencias que allá hay gente hasta votando sus propios impedimentos. Digamos, eso es absurdo. Segundo, vendrán las recusaciones que tendrán que resolverse.
Un sector político ha recusado al presidente de la Cámara de Representantes porque, en su opinión, él tiene intereses o sus familiares tienen que resolverse también. Pero él planteó un impedimento, ¿no? David Racero había presentado también impedimento. Yo no conozco si él lo presentó, pero sí le recusaron por esa causal específica. Y hasta que eso no se resuelva, pues no podremos entrar en la discusión de fondo de la reforma en la visión del gobierno. Ahorita tiramos, porque la noticia es de ahora por la tarde, con todo lo que estamos viendo con el gobierno nacional en este momento. Primero vamos con eso, o sea, todo lo que pasa hoy, todo lo que sale a decir Petro, casi que un enfrentamiento ya bastante complejo con el fiscal de nuestro país. Y sale la ministra a anunciar 600 pesitos. Es que 600 pesitos como que no es nada, pero usted va viendo y esto ya... Súmelos. Incremento No, para este mes. O sea... Nacho, la pregunta es, y ahí uno dice, al anterior gobierno subía 200 pesitos y todo el mundo ponía el grito en el cielo. Este ya sube a 600 mensuales y todo el mundo se queda callado como si nada. Mes a mes. Así es. Pues yo creo que es una situación bastante compleja en la medida que el costo de vida en Colombia sigue siendo bastante alto. Y una de las afectaciones o lo que más impacto genera precisamente es el valor del combustible. Entonces la respuesta del gobierno es, pero es que la CPM no. Sí, pero es que usted no reparte los alimentos en los barrios de Medellín o en los municipios de Antioquia necesariamente en vehículos grandes a CPM. Claro. Son pequeños automotores a gasolina, los taxistas, los mototaxistas, los domiciliarios. Toda esta cadena de valor en la economía, inclusive muchos de los informales en Colombia, que es el mayor porcentaje, se mueve en su propio vehículo a gasolina, moto o motocarro. O sea que yo creo que el gobierno no está midiendo esta consecuencia en lo que puede estar generando Nacho y sigue impactando el bolsillo de los colombianos mes a mes, sin duda alguna. ¿Qué le está pasando al presidente? Mire todo el escándalo esta semana. Mejor dicho, esto está una cosa como... ¿Qué creen ustedes? Nacho, yo creo que se encontró con la realidad. Es que decirle a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer es muy fácil. Hacerlo es lo complejo. Él llevaba años trazando su carrera política diciéndole a todos los gobiernos que todo estaba mal, que no sabían gobernar, que no sabían gerenciar, que no sabían administrar la fuerza pública, que todos eran corruptos y que lo que sucediera a su alrededor todo era responsabilidad de los presidentes. Hoy hay un hecho muy grave en el país. Se ha evidenciado cómo una asesora de su más alta confianza no solamente determinó que a una persona humilde la sometieran a un polígrafo de manera ilegal en los sótanos de la Presidencia de la República, también ha salido a flote en versión del fiscal general de la Nación la evidente conducta ilícita de una chuzada, donde a la misma señora, a la misma persona, la incorporan falsamente en un expediente, la escuchan 10 días y después dicen, no, qué pena, no era ella. Ya la escucharon, ya la interceptaron ilegalmente y hoy han determinado que tanto Armando Benedetti, embajador en Venezuela, como Laura Sarabia, que venía de ser de la UTL, el equipo asesor de Benedetti en el Congreso, saliera también del gobierno. Pero el tema no puede terminar ahí, eso tiene que tener respuestas políticas y judiciales. Yo cité un debate de control político, Nacho. Ayer mismo apenas conocimos esa situación al ministro de la Defensa y al director general de la Policía, René Salamanca. Ellos institucionalmente le tienen que responder a Colombia sobre eso. Y esa era mi pregunta, Nacho. Porque pero para un momentico, sí, antes de que le voy a hacer un break ahí, José. Del 26 al 29 de mayo, 1.200 hogares encuestados, más o menos margen de error, 2.83. Listo, la hizo Inbamer. La publicaron hace un rato. El 60.9 de los consultados dijo no estar de acuerdo con ninguna de las propuestas y nos vamos más allá. Está sobre el sistema de salud en el país, el 64.3% piensan que se deben hacer ajustes, pero no hacer esta reforma. Así es. O sea, entonces queremos hacer esto, pero ya es más de la mitad del país que no está de acuerdo con esto porque no la tienen clara. Así es. O sea, gobernar no era tan fácil. No, gobernar es muy complejo. Y yo lo decía hace unos días en una entrevista que me permitió el periódico El Colombiano. En mi opinión, el presidente de la República tiene mente de opositor. No se siente cómodo en el gobierno. Sigue alegando y presentando y echando discursos como si fuera un opositor y no un presidente que tiene que convocar, que tiene que conversar, que tiene que escuchar gremios, que tiene que entender y leer ese sentimiento que usted acaba de decir, Nacho. Sí. Usted no le puede decir al país, yo voy a arrasar las CPS cuando el país le está diciendo, corríjalas, ajústelas, acomode.
pero no borre todo lo que hemos logrado en 30 años. Bueno, Andrea, su pregunta. Ustedes desde el Centro Democrático habían solicitado una sesión exclusiva para el próximo 7 de junio, en el que querían escuchar a Laura Sarabia, pero no solo a ella, sino también, usted ya nos decía, al director de la Unidad de Protección Nacional y también al jefe de batallón de la Guardia Presidencial. Ahora que Laura Sarabia pierde su fuero, ¿sigue en pie esa solicitud de la sesión exclusiva o es ese debate de control político? ¿O qué va a pasar ahorita con este escándalo en el Congreso? Cualquier formulación de debate o de sesión exclusiva que se haga, también un debate en esa sesión exclusiva, pues ya no podrá tener a Laura Sarabia por condiciones naturales. Ya hoy no es una servidora pública, no puede asistir al Congreso. Sin embargo, yo cité el debate en la comisión primera, si eso lo podemos, digamos, juntar con esa sesión exclusiva, pues lo que más le funcione a la opinión pública y al país lo vamos a hacer, pero yo sí creo que esas respuestas deben estar. Yo creo además, se han hecho denuncias en las últimas horas muy complejas. El senador David Luna de Cambio Radical ha presentado un derecho de petición donde dice que la Dirección Nacional de Inteligencia estaría adquiriendo bienes inmuebles en zonas cercanas a las viviendas de algunos opositores en Colombia, del gobierno. ¿Quiénes somos o quiénes son? Entonces empieza también una inestabilidad sobre lo que dijeron algunos colegas de medios de comunicación de ustedes esta mañana. Vicky Dávila, Darcy Quinn dijeron, tenemos serios indicios e información que estaríamos interceptados. Entonces yo sí creo que el país necesita mirar esto. Yo siempre he pensado eso. Usted lo tiene. ¿Usted también lo tiene interceptado, Nacho? Que piensan que a mí me llama aquí todo. ¿Ya lo chuzaron? Sí, pero sí me llama mucho. Yo no sé. Oiga, La Nacho, señora dijo que ella sí sentía que cuando la llamaban, que sentía un eco por allá que muy raro. Un ruido raro. Y eso lo eso siente usted, Nacho. Nacho, pero no, ¿sabe? es que no, pero ponga la firma, no crea que no, o sea, es que estamos en una campaña y entonces hay alguno, este programa, usted sabe el reconocimiento que tenemos afortunadamente y lo hemos trabajado durante muchos años y habrán otros pues, de aquí de la ciudad de Medellín, de Cali, de Barranquilla, donde somos una posible amenaza por estar tratando de contar todo lo que está ocurriendo en el país. Sí, Nacho, mire, y nada menos ahora que mencionan de nuevo el tema de la señora Sarabia y el ex embajador Benedetti, demuestra el presidente Petro que se comporta como creo que alguna vez nos lo dijo acá al principio Gilberto Tobón, como todo un alpinista. Se le caen los dos y corta la soga. Le cortó la soga a la señora Sarabia y al señor Benedetti. Para seguir escalando. Para seguir escalando, como todo un alpinista. ¿Qué va a pasar entonces con las reformas? ¿Cuál es su panorama? Yo sé que usted no está de acuerdo con ninguna de las tres reformas que están en este momento. Laboral, pensional y de salud. Así es. Se acaba este periodo, pero se acaba ahora el 20 y vuelve otra vez el 20 de julio. Eso es realmente un mesecito de descanso. Puede citar extra, seguramente. Sí, pero seguramente pues ahí se vendrá una renegociación del gobierno con todas estas otras bancadas. ¿O qué cree usted que puede venirse? Nacho, cualquier cantidad de variables. Primero, ¿cuál es el deseo? Que no pasaran. ¿Qué creo yo? Que la de salud pasa con algunas modificaciones. Segundo, creo que no pasa la laboral. Yo siento a los partidos políticos en un juego de darle y recoger al gobierno. O sea, de pronto eso está negociado ya. Es muy probable. Le pasamos que pensional y salud y laboral se queda para el año entrante. Lastimosamente hay temas que son netamente transaccionales allá, más allá del análisis del impacto que pueda tener cada una de las reformas. Lo que sucede con la reforma laboral, por ejemplo, el impacto en las pequeñas y medianas empresas, en las MIPYMES, que constituyen el 95% del empleo en Colombia, del empleo formal. Lo que sucede, por ejemplo, con la estabilidad laboral reforzada, lo que hará imposible para un empleador despedir a un trabajador, lo tendrá que llevar a la jurisdicción laboral, lo que retrasará los procesos tremendamente. Y entre esos muchos otros elementos, porque la reforma laboral es especialmente, más que un texto de reforma, es un pliego de peticiones de una central obrera, de una sola en Colombia. De una sola. De una sola. ¿Qué ven ustedes ahora con las marchas a las que se están invitando? Bueno, pues cuando dice el presidente de la República que lo verán marchando, uno quisiera pensar que ese tiempo lo dedique más a concertar con los sectores, a escuchar a los empresarios, a escuchar a los que generan empleo, a adaptarse con el sistema productivo colombiano, a brindarle condiciones de estabilidad, para darle tranquilidad en la inversión, pero no, él dice, nos vemos en la calle. Por eso yo digo, sigue teniendo mente de opositor, no de presidente. ¿Alguna pregunta, señores, o nos cogió la noche hoy? Cogió la noche, Nacho. Pues, hombre, gracias. Muchas gracias, Nacho. Vendrá mucho trabajo para ustedes en estos días y vamos a ver qué pasa en ese Congreso. Pero lo vemos un poco como patraciado, ya no tenemos un Congreso tan de gobierno. Ya ellos calculan, vienen las elecciones locales.
Y casi, Nacho, que las elecciones de octubre se van a convertir en un plebiscito sobre el gobierno Petro. O sea que ellos tendrán que empezar a jugar con eso en la región. Pero sí me salió rápidamente una pregunta con base en eso. ¿Puede que las posiciones que se están teniendo en este momento con relación a las reformas sean unas y que sean otras después de esas elecciones territoriales que Es se den en octubre? probable, ello es probable. Mire las encuestas cuando dicen no me tumbe la salud. Ellos tendrán que darle respuesta si apoyan esa derogación de la salud en el Bogotá para venir a decirle a la gente en las regiones qué está pasando. Nacho, al cierre, y usted no sé si de pronto Andrea Sierra le contó cómo había tratado la señora Clara López a la persona que le colaboró. ¿Sí le tocó? Bueno, bajísimo perfecto. lo que hizo. ¿Ah? ¿Qué tal? De alguien que está en el gobierno del cambio, con ese trato. Que fue ministra Y que fue ministra de Trabajo. De Trabajo. Y alcaldesa encargada. Ya les dice, antes les decían los nadies, ahora las llama sirviente. Lamentable. Lamentable. Y esta señora Sarabia no le pagaba a su empleada las prestaciones. ahí Vamos, está. o sea, ¿en qué estamos? Pregonando una cosa y haciendo otra. Dime qué presume, cómo es el Nacho. dicho de los viejos y te diré de qué careces. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia.